¿Quién es él? ¿Por qué no lo conozco? ¿Debería conocerlo? Israel Jaime Alexander, el abuelo de mi abuelo. Mi abuelo, el padre de mi madre. Su abuelo, el padre de su padre. Superviviente del Holocausto. Carente en los recuerdos familiares. Proveniente de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, Israel Alexander llegó escapando de la persecución de judíos en Europa, luego de que uno de sus 5 hijos, Bernardo, muriera a mano de los nazis. Esto es todo lo que se puede saber de él. Esto es todo lo que se puede saber sobre la llegada de los Alexander a Argentina. Su apariencia física es un misterio. Se pueden encontrar fotos suyas, pero actualmente no hay nadie que pueda reconocerlo en ellas, ya que mi abuelo está casi ciego. Mi abuelo, llamado en honor a su tío Bernardo, recuerda muy poco de lo que le contaron sobre la llegada de su abuelo y lo poco que sabe fue difícil de obtener, ya que ha sufrido una ACV ahora 2 años atrás. Tanto mi madre como mis tíos están carentes de cualquier tipo de información sobre Israel. Si uno sube en el árbol genealógico, se encuentra con que éste se va poniendo más borroso a medida que asciende. Pero, ¿cuánto mide aproximadamente el espectro visible? ¿Cuánto tiempo pasamos en él? ¿Cuándo alguien puede desaparecer del recuerdo colectivo? ¿Y cuánto falta para que suceda con uno mismo? Bueno, ¿qué sabes sobre los abuelos de tus abuelos? Nada, la verdad, nunca hablé de eso con mis abuelos. ¿Y de los papás de tus abuelos? Tampoco tengo una foto y sé que se parece mucho. Tengo una foto de los papás de mi papá y los abuelos, o sea, las 3 generaciones, con mi papá de chico, y sé que se parecía mucho a mi tía, mi tatarabuela, pero no sé nada más. ¿Sabes cómo se llaman? Tampoco, la verdad. ¿Y qué sabes de tus abuelos? Mis abuelos. Sé que uno se llama Juan, el papá de mi papá, y la mamá Andrea, que tuvieron 3 hijos. Y sé que la mamá de mi mamá se llama Marujita, le decimos, se llama María. Y bueno, nada, ella es la única viva de mis abuelos. Mi abuelo se llama Ernesto, igual que mi tío, el hermano de mi mamá. Vamos a un futuro hipotético. Para vos, los nietos de tus nietos, ponele, ¿van a saber cómo te llamas? Ahora que lo pienso, supongo que no, así que de generación en generación les voy recordando mi nombre. Que se lo tatúe, no hagan algo. ¿Qué sabes sobre los abuelos de tus abuelos? Los abuelos de mis abuelos sé que nacieron en Italia, de parte de mi mamá, realmente porque de parte de mi papá no sé. De parte de mi mamá nacieron en Italia, en Sicilia, y ellos sí estuvieron viviendo allá, los abuelos de mis abuelos. Después los papás de mis abuelos, sí, ya con el tema de la guerra en Italia, miento, con la Segunda Guerra Mundial tuvieron que escapar de la guerra y se vinieron para acá. ¿Sabes alguna historia sobre la llegada de los papás de tus abuelos? Del papá de mi abuela, que tenía el apellido acá cuando llegó, se deformó el apellido, quedó como Sachiski, que en realidad no se sabe, que todavía con mi mamá estamos investigando, de que parece que el apellido era judío y venían escapando realmente de los nazis que los venían persiguiendo en ese momento. Eso es lo que sé de parte de mi abuela. Y de parte de mi abuelo, llegaron y bueno, encontrar laburo fue bastante complicado para ellos por el tema que había acá, de que venía mucha gente justamente escapando de la guerra.
¿Tus abuelos los conoces? A mis abuelos sí. Bueno, ahora los dos fallecieron. Mi abuelo, bueno, mucho no me acuerdo porque era chico cuando falleció, yo era chico cuando él falleció. Bueno, mi abuela hasta hace poco la tuve. Sí, de ellos, bueno, ellos ya nacieron criados acá. Mi abuela en una villa que vivía acá en Alsina, Alsina no, más para el lado, que estaba sobre el riachuelo. Y mi abuelo vivía por acá y laburaba en una empresa, realmente ahora no me acuerdo de qué, con el mejor amigo que terminó siendo después el cuñado de mi abuela. Y vamos a un futuro hipotético. Los nietos de tus nietos. Sí. ¿Para vos van a saber tu nombre? Realmente no te lo puedo contestar eso, pero yo pienso de que si dejo, por así decir, una marca en la familia, o ya en sí dejar el respeto hacia tus antepasados y que te recuerden, o sea, tener eso de que se está perdiendo hoy en día de la familia. Yo pienso que si se mantiene eso vivo, sí. ¿Qué sabes sobre los abuelos de tus abuelos? Sobre los abuelos de mis abuelos. Vivían en Italia. En realidad no sé mucho, pero vivían en Italia. El abuelo de mi abuelo de parte paterna era músico. Y lo que me acuerdo es que el papá de mi abuelo tuvo que venirse a Argentina, a Rosario, en un barco. Vino de incógnito. Sí, pero Pero de los abuelos de mis abuelos no sé prácticamente nada. no sabes ni los nombres. No. ¿Y de los papás de tus abuelos? Ya me dijiste de uno. Sí, pero los nombres no me los acuerdo. ¿Tampoco sabes los nombres? No. Pero, ¿qué sabes de ellos? Que también vivía en Italia y, por ejemplo, el papá de mi abuelo, paterno, vino con el hermano mayor cuando eran muy chiquitos. El hermano tenía 17 años y el papá de mi abuelo tenía 14. Vinieron en un barco, pararon en Rosario, en Santa Fe, y ahí conoció a los 17 a la mujer y se casaron, y después nació mi abuelo y todo lo que viene después, la descendencia. ¿Y a tus abuelos los conoces? Sí. Vamos a un futuro hipotético de los nietos de tus nietos. Para vos, ¿van a saber tu nombre? Depende, no sé, depende cómo me recuerden a mí mis hijos y mis nietos, porque creo que todo es una cuestión de cómo lo vas recordando, o sea, es un legado, por así decirlo. Sí, pero para vos, tus abuelos, ¿tenían un buen recuerdo de tus abuelos? Sí, tal vez sí, pero tal vez por ciertas cosas no querían hablar eran otros tiempos, tal vez no querían hablar de ciertas cosas, por ende trataban de no tocar diversos temas. Por eso, entonces, si a vos no te llegó el legado de los abuelos de tus abuelos, ¿para vos pensás que podría llegar tu legado a los nietos de tus nietos? No lo sé. ¿Qué sabes sobre los abuelos de tus abuelos? No, la verdad que no sé nada. ¿Y sobre los papás de tus abuelos? Depende de qué parte de la familia. Tengo abuelos que están y abuelos que ni siquiera conocí. Así que prácticamente de algunos puedo saber mucho y de otros puedo saber nada. Ni siquiera... Sobre los papás de tus abuelos, ¿qué conoces? Pero los papás de mis abuelos, no mucho.
que digamos. Capaz que algún día me habían contado que sí, que vinieron inmigrando, pero nunca fue algo muy concreto que me hayan podido ¿Sabes de decir. dónde? No, creo que no. Creo que venían de Italia, pero es lo más que me pudieron decir. Sí. ¿Y de tus abuelos? ¿Qué sabes de tus abuelos? ¿Tanto de los conoces como los que no conoces? De los que conozco, hace mucho, no mucho de su pasado, ni qué fue lo que les habrá pasado tiempo atrás, pero yo sé que mi abuela tuvo una vida muy dura, no precisamente por algo muy, digamos, rústico de que haya tenido que emigrar de algo, sino que tuvo una vida difícil. De mi abuelo no sé mucho, porque mucho con él hablo, pero no tanto quizás de su pasado. Y de los que no conozco, me dijeron, no, eran buenas personas, que también tuvieron muchas enfermedades y por eso no están ahora. Además de que fue como hace muchísimo tiempo atrás. Pero así de su historia no sé nada. Vamos a un futuro hipotético. Sí. Los nietos de tus nietos, para vos, ¿van a saber tu nombre? Y es algo difícil, no sé. No creo que vayan a saber mucho. Así como yo no sé de los míos, quizás ellos no sepan de que yo en algún momento estuve. Las personas viven a través del recuerdo, así que si uno no las recuerda, dejan de existir. ¿Qué sabes de los abuelos de tus abuelos? De los abuelos de mis abuelos, mis tatarabuelos, No sé cómo funciona. absolutamente nada. ¿Y de los papás de tus abuelos? Tengo muy poco dato sobre alguno de ellos. Tengo que hacer memoria incluso. ¿Sabes No el sé nombre? sobre todo, veas. ¿Sabes el nombre de alguno? De uno. ¿Y a tus abuelos los conoces? Sí, conocí a una en realidad. Ya ninguno vive de mis abuelos, pero Los otros abuelos, ¿sabes sus nombres? de todos, de mis abuelos directos, sí, de todos. Vamos a un futuro hipotético. Sí. Para vos, los nietos de tus nietos, ¿van a saber cómo te llamas? Sí. Sí. ¿Y vos no te acordás los nombres de los abuelos de tus abuelos? No solo no los recuerdo, no los supe nunca. Por eso, entonces, ¿qué te da garantía de que los nietos de tus nietos van a saber cómo te llamabas? Simple, los registros que hoy quedan de todo. Hoy todos tenemos acceso a una cámara, ya sea de fotos, filmadora, creamos nuestros álbumes en la nube, que quedan ahí indeterminadamente. Entonces, en algún momento va a ser con mis nietos, en algún momento va a ser un tema de charla con mis nietos de, bueno, cosas de mi vida, van a ver fotos, van a ver videos, van a quedar videos, yo ya seguramente no voy a estar, pero todos esos registros van a quedar. Así como hoy podemos ver una película del año 1900 que quedó, o algo, videos de Chaplin, qué sé yo. Pero bueno, con el poquísimo registro que había en ese entonces, imagínate con todo el registro que estamos dejando todos nosotros. También va a ser algo confuso, no va a ser un registro, no es algo absolutamente fiel a la realidad, porque queda también en parte bajo la interpretación del que lo ve. Mis nietos van a saber quién soy, y tal vez ellos, a través de estos registros, hagan que conozcan, que sus nietos conozcan a sus abuelos, o en el caso de los chicos, de sus bisabuelos, tatarabuelos. Va a ser un tema en algún momento. Así como nos gusta ir a ver, por ahí vemos en un museo una silla antigua y nos gusta, imagínate saber de tu propia historia. ¿Quién es él? ¿Por qué no lo conozco? ¿Debería conocerlo?
¿Quién es ella? ¿Por qué no la conozco? Debería conocerla. ¿Quién es ella? ¿Por qué no la conozco? ¿Debería conocerla? ¿Quién es él? ¿Por qué no lo conozco? Voy a buscarlo.